Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos muy poquitos hoy. Les pido, por favor, que prendan las cámaras, los que puedan, los que no tengan ningún inconveniente. Esperamos 2 minutitos que hay gente ingresando al aula. Les pido, chicos, por favor, que prendan las cámaras. No puede ser que haya solo 4 cámaras prendidas. Chicos, no se olviden que el segundo parcial es oral y la verdad es que beneficia mucho conocerlos antes del parcial. No es lo mismo enfrentarse a alguien que no vimos en todas las clases que a alguien que asistió. Que tengan el nombrecito en el Zoom no quiere decir que estén presentes. Yo les aconsejo, salvo los que tengan algún inconveniente técnico, que prendan las cámaras. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, con los que están con la cámara prendida. Les agradezco mucho el respeto. El resto, salvo los que me informaron, tomarán la decisión de no tener la cámara prendida. Sí, no hay problema con los que no asistan. El tema es los que están y no prenden la cámara. Chicos, esto es una clase presencial. Entiendo las particularidades del caso, pero ustedes saben que en mi clase tienen que tener la cámara prendida para registrar la asistencia. Si no, cualquiera viene, conecta la computadora y se va. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta de los que están presentes, de lo que vimos sobre prueba? ¿Alguna duda? Nada. Bueno. Yo, profe. Mariano, te escucho. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Esperame que le contesto a Mariano y con mucho gusto. Sí, a ver si lo comprendí bien. La prueba documental se acompaña en todos los procesos con la primera actuación, es decir, con la demanda, contestación o reconvención, según corresponda. Exacto. Y lo que es el resto de la prueba, en los procesos, dentro de los de conocimiento, sumario y sumarísimo, lo que es el resto de la prueba se ofrece al principio, digamos. Exacto, a ver, nosotros tenemos que tener en claro que lamentablemente no tenemos muchas materias relacionadas con otra cosa que no sea civil y comercial y penal. Parece que todo rondara esas materias, ¿sí? Sin embargo, hoy una de las mayores fuentes laborales que tenemos y que a mí me interesa que ustedes las aprendan, tienen que ver con el derecho laboral y el derecho contencioso administrativo, ¿sí? Ustedes saben que en el fuero civil y comercial tenemos una amplitud, pero también tenemos otras ramas del derecho con normas propias, ¿sí? La ley de procedimiento administrativo y la ley de procedimiento laboral. Vamos a hacer comillas, ¿sí? Asterisco en esto. Ley de procedimiento laboral hoy aplicada, no quiere decir vigente, porque se acuerdan que dijimos que hay una ley vigente, pero que como aún no se han formado las cámaras de apelaciones, todavía en Mar del Plata, no así por ejemplo en Necochea, no así por ejemplo en Azul, pero en Mar del Plata, todavía nos regimos por la 11.653. Esto no va a variar con la nueva ley de procedimiento laboral, ¿sí? El proceso laboral
toda la prueba, la documental, se acompaña y el resto de la prueba, y vamos a ver especial hincapié en la absolución de posiciones, hoy, que tiene una particularidad, incluso se ofrece al momento de la demanda contestación o reconvención. Proceso laboral. La documental se acompaña, como en todos los procesos, y la prueba, el resto de la prueba se ofrece conjuntamente con la demanda, la contestación o la reconvención. No es un proceso de conocimiento sumario ni sumarísimo, al contrario, es un proceso de amplitud probatoria, incluso el plazo de prueba es amplio, pero por la ley de procedimiento tiene ese marco preferencial en cuanto al ofrecimiento de la prueba. Si yo no ofrezco la prueba en la oportunidad procesal, que no quiere decir sinónimo de código de procedimiento, sino de norma procesal aplicable al fuero, pierdo la oportunidad de ofrecerla. No hay otra oportunidad, ¿sí? En el proceso civil y comercial, en cambio, yo voy a tener una oportunidad distinta de ofrecer la prueba, ¿sí? Solo en el proceso de conocimiento ordinario. Claro. Nosotros tenemos tipos de proceso, tipo de trámite, ¿sí? Procesos de conocimiento, procesos de ejecución, procesos de trámite especial, ¿sí? Dentro de los procesos de conocimiento tenemos diferentes tipos de trámite, ¿sí? Una cosa es tipo de proceso, otra cosa es tipo de trámite dentro del proceso. Tipo de trámite dentro del proceso de conocimiento tenemos proceso sumario y sumarísimo, ¿sí? En los procesos de conocimiento sumario y sumarísimo, en los procesos de ejecución, ¿sí? Cualquiera sean los tipos de ejecución, la prueba se ofrece en el mismo acto de interposición de demanda de contestación o de reconvención. Si procediera, ustedes saben que en el sumario no procede la reconvención, ¿sí? ¿Está claro, chicos? El momento procesal de ofrecer la prueba en todo el resto, salvo el de conocimiento, es simultáneo con la primera presentación. Ofrecer la prueba, ¿sí? En el de conocimiento, la instancia procesal de ofrecimiento de prueba va a ser una vez que la causa se abra a prueba y dentro de los días que me marca el código para el ofrecimiento. ¿Sí? Y otra cosita, profe. Vale. ¿Cuál sería el fundamento por el cual vio que usted dijo que el juez provee la prueba? Es decir, yo le ofrezco, le digo, quiero valerme de este medio de prueba para que, bueno, después el juez pueda, en tal caso, conocer y decidir. ¿Cuál sería el fundamento para que el juez me rechace a mí que yo le quiera ofrecer, por ejemplo, testigos para validar algo? A ver, el juez puede considerar. Que me diga, no, no te acepto. A ver, cuando yo ofrezco la prueba con la demanda, no tengo claro cuáles son los hechos que van a ser controvertidos y conducentes. Entonces, Claro, puedo haber ofrecido un montón de prueba inoficiosa. ¿Qué es inoficiosa? Que no me sirva para dilucidar nada, pero ya está ofrecida. Claro. ¿Sí? ¿Puedo... O puede ser que no haya hechos controvertidos o conducentes. No, a ver. Claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro a ver si lo entendemos. En los procesos laborales, una prueba vedette que siempre se ofrece con la demanda es la pericial contable. ¿Sí? Para ver si lleva los registros en forma debida, si el trabajador está inscripto, si se le pagó en debido tiempo y forma, si está bien hecha su liquidación. Claro, si el empleador dice, mire, este empleado lo desconozco, la prueba pericial contable es inoficiosa. De antemano el demandado me está diciendo que en los libros no está. Claro. Si está desconociendo la relación laboral. Lo que el juez intenta es que la prueba sea oficiosa, es decir, que la prueba me sirva para llegar a la sentencia. Pero además, que esa prueba no resulte dilatoria, es decir, yo pido oficios a todos lados. ¿Para qué? A ver, yo puedo ofrecer lo que me ocurra. La otra parte puede oponerse y el juez resolver. Y dentro de la facultad del juez considerar que esa prueba no es conducente a la resolución del conflicto. ¿Sí? Yo ofrecí un oficio a el Servicio Meteorológico Municipal o Nacional para que me informe el estado del clima en un juicio laboral. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Sí? Claro. Muchas veces, a ver, a veces porque nos copiamos la demanda de otro y esa prueba estaba en otra demanda. A veces por sobreabundar y otras veces porque en realidad no sabemos qué nos va a reconocer o negar el otro. Claro. ¿Sí? Yo ofrecí la pericial, por ejemplo, la pericial caligráfica por si me negaban la autenticidad de las firmas. Me reconocieron todas las firmas. ¿Qué sentido tiene hacer la pericial caligráfica?
Claro, sí, ahí entendí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Quién más había querido hacer una pregunta? Y yo lo interrumpí porque Mariano había empezado a hablar. ¿Nadie? ¿Se repitió? Bueno, seguimos, ¿sí? Cualquier cosita me interrumpe. Vamos con los medios de prueba, ¿sí? Vamos a estudiar qué son cada uno de estos medios de prueba. Los vamos a ver someramente porque ustedes están haciendo una introducción a estos medios de prueba. ¿Sí? Primer medio probatorio que nosotros estudiamos, es fundamental esto de que ustedes tengan claro que es el único medio probatorio que se acompaña a cualquiera sea el tipo de proceso y el tipo de trámite. La clase de proceso y tipo de trámite, cualquiera sea, cualquier fuero la prueba documental, se acompaña. ¿Qué quiere decir? Se acompaña, se lleva. Hoy tenemos la particularidad de que con este proceso de pandemia y de adecuación al expediente digital, la prueba documental queda en realidad en custodia del abogado que indica tenerla, ¿sí? Fundamental que, ¿se acuerdan? Se los dije en la clase pasada, que nosotros tengamos en claro que debemos tener esa prueba documental en nuestro poder porque el juez puede requerirla en cualquier presentación. Otra cuestión fundamental a tener en cuenta. ¿Sí? Yo justo tengo una pregunta con respecto a eso. Vale. ¿Qué pasa si no la tenemos y nunca nos llega esa prueba que decimos soler tener? Bueno, la verdad es que no deberías haber dicho que la tenías. Claro. Y vos sos custodio de esa prueba y si no la acompañás es tu responsabilidad profesional. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Pasar tus antecedentes al Colegio de Abogados para una sanción por incumplimiento del Código de Ética. Por eso les digo, chicos, y esto ténganlo muy en cuenta. Gracias. Aún el cliente más confiable puede perder la documentación, en realidad puede no tenerla, puede creer que tiene un original y en realidad tiene una copia. Es fundamental que ustedes lo que dicen que tienen en original, lo tengan. ¿Sí? Me lo alcanza más tarde, no importa, después. La verdad es que ningún cliente va a lograr eximirlo de la responsabilidad profesional. Hoy la normativa dice que van a tener que acompañarlo al primer requerimiento del juez, incluso los escritos firmados de manera hológrafa por nuestros clientes. Pero lo que sí hay una realidad es que ese expediente no va a dictarse sentencia hasta que el juez tenga a la vista los originales. Es decir, hasta que esos originales no se les traigan a la causa al juez, no se va a dictar sentencia. Ese va a ser el plazo máximo para acompañar los originales en formato papel. Por ahora los acompañamos en formato electrónico, digital, en un archivo comprimido seguramente, subido a una nube si el archivo es otra cosa distinto al papel, pero el momento de dictar sentencia, el juez dicta sentencia con los originales a la vista. ¿Sí? No hay forma de que el juez dicte sentencia de otra manera. Es decir, fíjense ustedes que en algún momento ese famoso expediente digital va a tener que acumular esa documentación para el dictado de la sentencia. Después se las van a devolver, por supuesto, una vez que esa sentencia quede firme y consentida, después de que pase todos los estamentos recursivos, si existieran, se le va a devolver a la parte, ¿sí? Pero la documentación original es fundamental que esté en poder nuestro porque es en definitiva con lo que el juez va a dictar sentencia, ¿sí? Hoy, sí. En caso de que no tenga en poder la parte, en ese caso se ofrece en vez de acompañar, ¿es el único caso en que se ofrece? El único caso que a mí me eximen de acompañar la documental es que yo tenga una copia simple, pero sepa dónde se encuentra el original. ¿Sí? Que no es lo mismo que documental en poder de la parte, de la otra. La documental que yo tengo, por ejemplo, me dieron una copia del boleto de compra-venta, pero el original quedó reservado en la caja fuerte de la escribanía. ¿Sí? Me dieron una copia, tengo una copia simple de la escritura y tengo que buscar en el archivo de escribanos el primer testimonio, o el segundo testimonio en realidad. ¿Sí? Pero yo tengo que saber quién tiene su original, con el riesgo de que si el original no estuviera en poder de la persona que estoy individualizando, pierdo la prueba. ¿Sí? De ahí la importancia de la prueba documental. La importancia de la prueba documental y acompañarla en tiempo y forma. Las copias simples, la Corte, un segundito, las copias simples, la Corte ya ha dicho que no son elementos de prueba.
Sí, Simón. Profe, hola, ¿cómo andas? Y si en un proceso yo acompaño una prueba que es de mi poder, pero también es poder de otra persona, o sea, una tenencia compartida, por ejemplo, yo dependo, A ver, momento. ¿Una tenencia sí, compartida de qué? no sé, de algún medio de prueba. No, pero no inventemos, Simón. No invento, o sea, yo me refiero, algo que yo puedo probar es de mi poder, pero también pertenece a otra persona. No te entiendo. Disculpe, doctora, capaz que se refiere a algún condominio, digo yo, no sé, se me ocurre. Pero el condominio es una cosa, no es una Claro, prueba. eso no sería medio de prueba. O sea, yo me refiero, yo puedo presentar como prueba tal cosa que... Pero tal cosa no existe. ¿Qué está? A ver, los medios no se me ocurren. Y bueno, ¿Cómo? pero si no se te ocurre, no tendrías por qué tener la inquietud. Estamos tratando de ver de dónde surge tu inquietud. Los medios de prueba son 6. Sí. Ahora estamos con la prueba documental. La prueba Bien. documental es todo instrumento público o privado, ¿sí? Que está en poder de las partes. Si está en poder mío, está en poder mío. Si está en poder de Mariana, está en poder de Mariana. Si está en poder de Mariana, está en poder de María Luz. Sí. Bueno, por ahí me enrosqué en decir que también me pertenece a mí, pero ponerle que está en poder de un tercero, yo requiero de la aprobación de esa persona para presentarlo como prueba. Si es documental mía y yo tengo una copia, el otro está obligado a traerla, salvo que diga, no, yo no la tengo. Bien. ¿Sí? Y ese medio probatorio lo tenemos que completar, indicando el poder de quién está y completándolo con la forma probatoria que vamos a ver dentro de los medios que tengo para que ese otro me lo traiga. Okay. ¿Sí? Okay. Por supuesto que nos arriesgamos a que el otro me diga, no, yo no lo tengo. Y yo tenga que probar además de que lo tiene en su poder. ¿Se libra un oficio, profe, en ese caso, o yo se lo requiero, como particular? Hay que, a ver, si es un tercero ajeno al proceso, se libra un oficio. Una historia clínica, por ejemplo. Se libra un oficio, se hace un secuestro de historia clínica. ¿Sí? Claro. Pero a ver, eso es otro medio probatorio. Será informativa. A ver, claro, el oficio es otro medio probatorio. Yo estoy hablando de instrumentos públicos o privados que hagan a la relación con... ¿Estamos? No estoy hablando de todo lo que se haga por escrito, sino instrumentos ya emitidos, ¿sí? Cuando hablo prueba de informes, estoy hablando de una información que me va a ser suministrada por escrito, que no es lo mismo que prueba documental. ¿Se entiende? La prueba informativa es la contestación a determinadas preguntas por un tercero ajeno al proceso, que cuenta con información que me va a servir para la resolución del conflicto, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir, y esto encarecidamente, y esto es Simón especial para vos, esto es simple, no tiene trampa, no se compliquen, y ustedes están en elementos, ¿sí? No se compliquen con la amplitud probatoria, conozcan bien los medios de prueba, conozcan la oportunidad en que los medios de prueba se hacen, conozcan que hay un plazo de prueba y ese plazo de prueba se llama ordinario, y puede haber un plazo de prueba extraordinario, y ese plazo de prueba extraordinario tiene que ver exclusivamente con que la prueba se produzca en una extraña jurisdicción, ¿sí? En el exterior, o que esa prueba deba ampliarse, ese plazo de prueba debe ampliarse a pedido de las partes por un hecho extraordinario. Fíjense, esto es importante que lo sepamos en nuestra materia. Yo no quiero que se compliquen con conocimientos que no van a llegar si no estudiar todo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tiene una pregunta Victoria, antes de seguir. Sobre principios procesales. Victoria, no estamos dentro de principios procesales. Si querés la vemos al final, salvo que tenga que ver con prueba, o me la mandás y yo te la contesto por eso al principio pregunté si alguien tenía alguna pregunta. Ahora en el medio de esto, algo de principios procesales me parece que no tiene mucho que ver, nos vamos a perder, ¿sí? O la hacemos al final o me la mandás por el campus o por mail. No es que no quiera contestarla, pero si no, nos vamos a perder. Volvemos. El plazo de prueba es el plazo ordinario de prueba de acuerdo al tipo de proceso, ¿sí? El plazo extraordinario tiene que ver cuando la prueba se produce en el exterior. Pero nosotros en este momento particular nos encontramos con una situación
de pandemia en el que hay determinadas cosas que no sabemos si se pueden hacer o no. Ustedes saben que ya no estamos más en ASPO, pasamos a DISPO, distanciamiento, pero no sabemos cuánto va a durar. Y hace 8 meses no podía hacer una pericial caligráfica porque no se podía citar al juzgado o al tribunal a la parte de hacer lo que se llama la prueba pericial caligráfica con la formación del cuerpo de escritura, ¿sí? Entonces, los plazos se iban a estirar. A veces los plazos en la práctica, en la realidad, se estiran, digamos, de facto, ¿sí? Se estiran sin que nadie haga nada. Los plazos de prueba se estiran en general. La realidad es que nada demora 40 días. Bueno, hoy con el proceso de justicia 2020 es más complicado. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar se fijan los medios de prueba y además se fija la audiencia de vista de causa. Y al momento de la audiencia de vista de causa, toda la prueba tiene que estar producida e incorporada a las actuaciones. Con lo cual no tengo mucho margen de ampliar el plazo de prueba, ¿sí? Salvo que exista un hecho extraordinario que amerite esa situación, como podría ser la declaración de pandemia. Que no llegaron a hacer la prueba es una responsabilidad de la parte que lo ofrece, ¿sí? De acuerdo al principio dispositivo, que se acuerdan que estudiamos, las partes son las encargadas de marcar los hechos disidendum, pero además de ofrecer y producir la prueba, ¿sí? La realidad hace que nosotros corramos con gente que no tiene nada que ver con el litigio, ni siquiera con la contraria, con peritos. Por ejemplo, yo les doy este caso. En el laboral nos cuesta mucho hacer las periciales. ¿Por qué? Porque los peritos cobran a los postres, entonces no tienen incentivo. No cobran anticipo si la pericia la propone el actor, a diferencia de civil y comercial, que no importa quién proponga la pericia, aún teniendo beneficio de litigar sin gastos, tiene que pagar el anticipo. Hay muy pocos peritos en ciertas ramas. Por ejemplo, traumatólogo hay uno. Para que ese perito traumatólogo haga la pericia, hay que encomendarse a todos los santos de todas las religiones, de todo el mundo. ¿Sí? El código es hermoso, chicos. De aplicación complicadísima. ¿Sí? De una aplicación sumamente compleja. ¿Por qué? Porque la realidad supera la ficción. ¿Vieron eso que hacen en TikTok? Ficción versus realidad, expectativa versus realidad. Bueno, eso es lo que sucede en la práctica, en el ejercicio de la profesión. Y nosotros tenemos la obligación de explicarles la realidad. Porque el código solo no les va a servir, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir atrás de la prueba. Ay, bueno, el perito no me contestó. El perito no me contestó, pero es responsabilidad mía que el perito conteste. Y lograr que ese perito conteste. ¿Por qué? Porque si no, la contraria, ¿sí? Puede pedir que el juez me sancione porque yo no insté la prueba y la sanción es que la pierdo. Y por ahí pierdo una prueba fundamental. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Si yo acompañé una fotocopia, el juez no va a decir nada, va a decir, agréguese la prueba. Si acompañé la fotocopia, la contraria me va a decir, mire, esa prueba no la tenga en cuenta, desglósese, devuélvasela, porque está acompañada en fotocopia. Hoy tenemos la particularidad que la contraria no sabe si es original o fotocopia, pero al momento de dictar la sentencia, el juez va a ver que es una fotocopia y no la va a tener como prueba, ¿sí? ¿Está claro el tema de la prueba documental? ¿Alguna pregunta con relación a la prueba documental? No, nada. ¿No? Bien, seguimos entonces. Los 5 restantes medios probatorios que ofrecemos, de acuerdo al momento procesal del tipo de trámite, ¿sí? Vamos a estudiarlos y vamos a aprender de qué se trata cada medio probatorio, ¿sí? Vamos a empezar, no tiene que ver con el orden del código, no tiene que ver con orden de importancia, tiene que ver con qué pruebo. Y la vedette de la prueba en general, que no siempre suele ser lo útil que creemos los abogados o las partes, son los testigos, ¿sí? Los testigos que pueden ser presenciales o de oído. Los testigos presenciales son los que estuvieron en el hecho, son los que más sirven. Los testigos de oído son los que escucharon. Escuché, me contó, me dijo. Esos son meramente referenciales, no sirven mucho a la causa, pero a veces hacen bulto, ¿sí?
Los testigos importantes son los presenciales, los que estuvieron en el momento del hecho que yo intento probar, los que pueden acreditar la circunstancia que yo estoy tratando de probarle al juez. Particularidades de los testigos. Hay un límite máximo de testigos de acuerdo al tipo de proceso. Ese límite máximo de testigos se puede complementar con testigos supletorios, ¿sí? Los testigos, por supuesto, deben ser mayores de edad. Los testigos, hay una particularidad que dice, no pueden ser familiares. A ver, la primera pregunta que le voy a hacer al testigo después de preguntarle sus datos personales, para que coincidan con los ofrecidos por las partes, van a ser por las generales de la ley. ¿Y qué son las generales de la ley? Las generales de la ley le van a preguntar si son amigos, enemigos, deudores, acreedores, parientes, consanguíneos, si conocen a las partes. Todo eso está comprendido en las generales de la ley. Se supone que el testigo comprendido en las generales de la ley no es un testigo idóneo para prestar declaración testimonial porque por algún motivo estaría involucrado en la causa. Sin embargo, hay determinadas situaciones que solo podrían acreditar testigos familiares, ¿sí? Testigos presenciales que los comprenden las generales de la ley. En ese caso, salvo que hubiera una oposición expresa por la parte y el juez lo resolviera, los testigos que están comprendidos dentro de las generales de la ley van a prestar declaración testimonial, se va a dejar constancia que están comprendidos dentro de las generales de la ley, pero el juez, a la hora de evaluar esa prueba, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el juez va a valorizar la prueba de acuerdo a los diferentes sistemas? Nuestro código procesal sigue el sistema de la sana crítica, no prueba tasada, ¿sí? Sana crítica, es eso decir que el juez va a evaluar la procedencia o no de esa declaración testimonial o la importancia de esa declaración testimonial. Yo siempre les cuento que en un proceso laboral, ¿sí? Declararon testigos que no estaban comprendidos dentro de las generales de la ley, y los jueces del Tribunal de Trabajo consideraron que esos testigos no eran idóneos para la declaración porque se observaba que su declaración testimonial era muy exacta, ¿sí? Recordaban detalles que atento al tiempo transcurrido no podrían haber recordado normalmente, ¿sí? ¿Qué pasa en la práctica? Por supuesto que el abogado tiene una declaración previa, una conversación previa con los testigos. Le refresca algunos conocimientos, algunos detalles, porque a veces pasan 4 o 5 años y uno no se acuerda exactamente de todo. Bueno, esa refrescada de detalles no tiene que ser muy alevosa, porque entonces los jueces pueden considerar que esa declaración testimonial está viciada por un conocimiento incorporado al testigo y que en realidad el testigo no lo evidenció. El testigo jura, es decir, su declaración la hace bajo juramento de decir verdad, jura que va a decir la verdad. Primer punto, el testigo es una carga pública. Es decir, si el testigo no se presenta voluntariamente, salvo en los procesos laborales, asterisco llamado ahí, vamos a poder traerlo con la fuerza pública, ¿sí? Cuando el juez provea la prueba testimonial, salvo en el proceso laboral, reitero, que es carga de la parte, que el testigo se presente, va a fijar 2 fechas. Una audiencia principal para la declaración del testigo y una audiencia que llamamos supletoria. Si por algún motivo el testigo no pudo declarar, ¿sí? En ese caso, el testigo va a tener que requerirse que el testigo concurra con la asistencia de la fuerza pública. Lo va a buscar la policía. ¿Sí? Lo va a buscar la policía. En laboral eso no pasa. En laboral, si el testigo no va, la parte no logra que el testigo concurra, se pierde esa declaración testimonial. ¿Por qué? Porque además no hay audiencia supletoria. Todo se hace en la audiencia de vista de causa. El mismo problema vamos a tener en los procesos de justicia 2020, ¿sí?
porque en el proceso de justicia 2020 los testigos también declaran en la audiencia de vista de causa. Entonces, no hay otra oportunidad de citarlos con la fuerza pública, ¿sí? Bastante violento ir con la fuerza pública, ¿no? Tiene que ser un testigo muy importante, porque si no, ya lo mal predispongo. En general, los testigos son gente de confianza de quien los propone, en general, ¿sí? Profe, Sí. o sea que los testigos son a cargo solamente de la parte en los casos de laboral, después siempre con carga pública Exacto. en todos los procesos. ¿Vieron? No se deben haber escuchado alguna vez que iba alguien caminando por la calle y en un operativo policial lo llamaron de testigo y no se pudo negar y se quedó ahí 12 horas esperando que hicieran el acta o presenciar un allanamiento. O en la comisaría, cuando están por sacar sangre. ¿Cómo? Los que pasan por la vereda. Yo sé que en las comisarías, creo que en el cuerpo médico, no en la comisaría, me expresé mal. Cuando pasan por la vereda de donde está no me acuerdo, que está en Chile, hay gente que pasa y los hacen entrar para que vean presencialmente que le están sacando la sangre y todo. Bueno, puede ser. Como ser testigo es una carga pública, salvo en los procesos laborales, no me puedo negar, ¿sí? Por eso me da la posibilidad de que yo al testigo lo traiga con la policía si no vino a la audiencia, a la primera audiencia, ¿sí? Muy rara vez, pero bueno, si no pierdo el testigo, ¿sí? Entonces puedo pedir la asistencia. Yo, la verdad que vi muy pocos casos, en todos mis años de profesión vi muy pocos casos porque, les vuelvo a repetir, salvo que sea un testigo muy, muy importante y sepa que no me va a perjudicar con la declaración testimonial, es raro que lo hagan de esa manera, ¿sí? Puede ocurrir, pero tenemos esa salvedad. Si no, si yo no lo cité con esa particularidad, el testigo no se presenta, la otra parte tiene la posibilidad de pedirme como sanción la caducidad de esa prueba, ¿sí? Ya está, pierdo la prueba si no la insté. Si yo no pedí, el testigo se notificó y no vino, o no se notificó porque no lo puedo ubicar y no pedí ningún otro medio de prueba supletorio, pierdo la prueba. Entonces tengo que estar muy atrás de la prueba, ¿sí? No alcanza con hacer una buena contestación. Acuérdense que los juicios se ganan en el proceso, es fundamental la etapa de prueba. ¿Estamos? Para nosotros y para estar atento a que el otro pueda llegar a perderlo. Vuelvo a lo que les decía hace un ratito. Los testigos declaran bajo juramento a decir verdad. Con lo cual, en la audiencia, hoy hay toda una discusión si esa audiencia se puede llevar o no por medios electrónicos, por Microsoft Teams. Algunos llevan las audiencias de esa manera, otras son reacios porque la verdad es difícil no saber si el testigo del otro lado, por ejemplo, ustedes no tienen la menor idea si yo estoy leyendo una pantalla atrás. Si alguien me está pasando un cartelito y me dice tal cosa. Entonces, es difícil determinar si eso no ocurre con el testigo. Si el testigo no tiene al abogado atrás que le dice sí, no, ¿sí? Entonces, con los medios electrónicos es difícil. En la audiencia presencial, el testigo tiene la particularidad de que tiene que mirar hacia el frente, no puede consultar, ¿sí? No puede consultar al abogado de atrás, darse vuelta y decir, es cierto, qué fecha fue, no me acuerdo, no puede. Y tiene obligación de decir verdad. Y esa obligación de decir verdad que hace bajo juramento le da la posibilidad al abogado de la contraria, o incluso del propio abogado que lo ofreció, de pedir que a ese testigo se lo impute por falso testimonio. Bajemos las creencias populares. Eso no ocurre en el mismo expediente. El abogado puede utilizarlo como una medida de presión, pero no es necesario ni siquiera que haga la observación durante la declaración testimonial, ¿sí? Lo puede hacer en cualquier momento y es un expediente que tramita en la justicia penal por separado y con las constancias de autos, ¿sí? A veces se utiliza cuando nos damos cuenta que el testigo está mintiendo descaradamente para intentarlo que se rescate, ¿sí? Que vuelva a la realidad. A ver, las declaraciones testimoniales son fundamentales, son una prueba importante dentro de las causas, pero muchas veces los testigos están tan preparados que no, yo siempre digo lo mismo, los peores testigos son los que van a decir la verdad, porque en su afán de decir la verdad a veces tienen detalles que hacen dudar al juez, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que está bueno refrescarle al testigo ciertos conocimientos, también
es importante que ustedes le digan al testigo, de acuerdo a cómo quieran ejercer la profesión, que no mienta, ¿sí? Dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos los famosos testigos que iban para todos los juicios de daños, que ha dado lugar a denuncias. ¿Vieron la película esta de los caranchos, de Darín y Franchella? Bueno, esa película no es una mentira, es real. Esas cosas pasan. Tenemos los abogados que están en las puertas de la funeraria, en las puertas del hospital interzonal, los conocemos todos. Durante mucho tiempo muchas compañías de seguro los denunciaron y hubo procedimientos, y el Tribunal de Disciplina de Mar del Plata logró suspender en la matrícula a varios colegas. ¿Por qué? Porque tenían sus testigos determinados que los preparaban de manera tal que ellos vivenciaban como si hubieran estado ahí en el siniestro, ¿sí? Por supuesto que los descubrieron y tuvieron su sanción de falso testimonio, ¿sí? Hay el caso María Soledad, que yo siempre les referencio con esto de consta en actas, tuvo muchas peticiones de falso testimonio. A ver, Natalia, ¿qué pasó, Natalia, que no habilitaste el...? Bueno, para no interrumpir, ¿si puede volver a repetir lo de testigo idóneo? No hay un testigo idóneo. No, a ver. Los testigos pueden ser presenciales o de oído, esa es la clasificación de testigo. A ver, un testigo es idóneo cuando lo que dice es verdad y estuvo ahí y lo que dice está relacionado con el hecho, pero no es una clasificación del código, ¿sí? Ni siquiera esta clasificación que yo te doy de presencial y de oído es del código, ¿sí? Yo puedo ofrecer de testigo a quien quiera siempre que sea mayor de edad y esté dispuesto a ir o lo lleve con la fuerza pública. Ahora, el testigo, una vez que se sienta ahí, chicos, ¿qué pasó? De acuerdo al principio de adquisición procesal, ya no es más mío. E incluso le puede preguntar la contraparte. Y yo no lo puedo hacer callar, no le puedo decir, no diga eso. ¿Sí? El interrogatorio, que incluso se puede hacer in voce, ¿sí? In voce me refiero oralmente, el interrogatorio tiene que contener hechos, un solo hecho por pregunta, ¿sí? Y hechos relacionados al proceso. Entonces la contraria se puede oponer a mi pregunta, ¿sí? Muchas veces los abogados para embroscar un poco o para complicar al testigo o incluso en la causa, muchas veces preguntan cosas que nada tienen que ver con el proceso y el abogado atento de la contraria se puede oponer, ¿sí? Si el abogado se opone, la contraria puede reformular la pregunta y si mantiene la pregunta, resuelve el juez en ese mismo acto, ¿sí? Se tiene que manifestar la oposición oralmente, la transcribe, si no estamos en una audiencia con presencia del juez, ¿sí? Se transcribe, se le da traslado al juez y el juez resuelve en ese mismo acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un hecho que una misma pregunta contiene más de un hecho. Para que diga el testigo si sabe y le consta, que es el formulismo con el que se realizan las preguntas, que el día 4 de octubre a las 16:30 pasó el auto modelo Peugeot 504 patente A2B45, el semáforo en rojo y continuó y... Bueno, eso, fíjense que son como un montón de preguntas, ¿sí? Y el testigo por ahí se embrolla y de todo lo que le dijeron una sola cosa era verdad. Y dice, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, está la astucia de la contraria, decir, no, me opongo. Reformule la pregunta. Contiene más de un hecho. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Claro, Entonces, a propósito le hace introducir información a la causa. Claro, sí, Claro, y además lo que preguntó por ahí una cosa y el testigo ¿qué se va a dar cuenta? Sí, es cierto, pasó en rojo, es cierto. Y le dijeron fecha, hora, cosas, claro. iba a alta velocidad, ¿sí? Solo tiene que... En esos casos el abogado puede decir no pare, diga de vuelta la pregunta y sí puede. El testigo sale, cuando termina de leer la pregunta el empleado de tribunales que la está formulando, o incluso el juez. Muchas veces los jueces dicen, no, doctor, reformule esta pregunta, cuando está en presencia el juez, reformule esa pregunta porque esa pregunta
está mal hecha. ¿Sí? Yo que hago mucho laboral, los jueces laborales son muy incisivos y dicen, no, doctor, eso no prueba nada. Esa pregunta no la haga porque no prueba nada. Yo tengo una pregunta. Sí. Victoria, que viene un poco en relación a esto que usted venía hablando antes sobre el sistema, ¿no?, de la sana crítica. O sea, el juez ahí en estas ocasiones en las que algo quizás no es muy claro o debería reformularse, también procedería en este sentido, ¿no? Lo de evaluar si esa declaración sirve o hace al curso. No sé si está relacionado. La va a evaluar el juez al momento de dictar sentencia. Si no, está adelantando su opinión. Bien, ¿Sí? bien. Entonces esto es como para evaluar al final si ese aporte, si ese testimonio sirve, digamos. Cosa, la sana crítica o ponerse a la formulación de la pregunta. No termina. No. Lo que yo pensaba es si esto de pedir una reformulación sobre determinadas preguntas o cuando el testigo va haciendo su testimonio, si tiene que ver con este sistema de decir, bueno, si esto sirve a la causa, si es algún aporte, me refería a eso puntualmente, pero si usted dice que ya es sobre el final... a ver, determinados tipos de proceso cuentan con la presencia de los jueces o del juez o de los jueces si fuera un tribunal en el momento de la declaración del testigo, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta que el juez no puede adelantar opinión porque eso sería un incumplimiento de sus deberes, ¿sí? Entonces el juez puede preguntar, pero no le puede decir al testigo, eso no me va a servir para la causa, o qué bueno eso que está diciendo me va a servir para la sentencia. Es más, el propio juez no podría solicitar la declaración, pedir el falso testimonio del testigo. Eso lo hace el abogado, ¿sí? Salvo que considere apropiado pasar los antecedentes a la justicia penal. El juez lo que sí puede observar es la manera de la formulación de las preguntas, o si considera que esa pregunta no hace al hecho disidendum, ¿sí? Pero no va a evaluar la respuesta. El juez solo va a hacer referencia a la pregunta. La sana crítica tiene que ver con cómo el juez toma cada una de las respuestas que dio el testigo, ¿sí? La declaración testimonial la vamos a dividir en dos partes, en las preguntas y en las respuestas. Con relación a las respuestas, el testigo responde lo que se le da la gana y quedará microfilmado o quedará transcripto en los procesos escritos, ¿sí? Pero yo no puedo guiar al testigo a que diga lo que yo quiero que diga, ¿sí? El testigo declara libremente, una vez que se formula la pregunta. Por eso, cuando hay una oposición con relación a la pregunta formulada, el testigo sale. Hago salir al testigo y hasta tanto no se resuelva si se va a formular de esa manera o de otra, el testigo no vuelve a entrar. El testigo no presencia la etapa de resolución de la impugnación de la pregunta. ¿Se entiende? La sana crítica es la forma de valorizar la prueba al momento de la sentencia, no durante su producción. Durante la producción el juez no puede adelantar opinión, el juez o el tribunal. ¿Se entiende, Victoria? Sí, gracias, profe. Iba por ahí la pregunta, así que lo supo explicar mejor usted que yo, así que gracias. Doctora, una pregunta. Sí, pero ¿y qué sucede si supongamos que cuando se le hacen, qué sé yo, 4 preguntas en una y que de las preguntas que se están haciendo al testigo, el testigo, qué sé yo, hay una que sí es verdad, pero que 3 que nada que ver y se percata? O sea, ¿el testigo se tiene que callar o puede decir, no, de todas esas preguntas una es verdadera, pero las otras 3 no? Pero a ver, yo le pregunto al testigo si es cierto. Si no es cierto, me va a decir no es cierto. Claro, pero si dentro de, como dijo usted, de esas 4 preguntas en una cosa es cierto y 3 no. O sea, él no puede decir no, pero me están haciendo... El empleado que está tomando la declaración testimonial también debería pedirle al abogado que reformule. Ahora, si nadie se da cuenta y el testigo aclara, está perfecto. Lo que pasa es que nos arriesgamos a que el testigo no se dé cuenta. ¿Sí? Claro.
Si yo hice la pregunta, la hice mal a propósito, a veces tiene que ver con el desconocimiento, chicos. No tiene que ver o con el desconocimiento, con la distracción o con lo que fuera. No siempre necesariamente tiene que ver con la malicia, pero puede ocurrir. ¿Sí? A ver, hay abogados muy famosos por ser complicados a la hora de prestar declaración testimonial, de tomar una testimonial. ¿Sí? Muy famosos en los fueros. Y ya les vuelvo a repetir, en general, en el fuero laboral, es muy poco lo que puede preguntar la parte. Las declaraciones en general se hacen in voce, las preguntas se hacen in voce, y los jueces son bastante incisivos. Vamos a ver ahora en los procesos de justicia 2020, en las audiencias de vista de causa, qué tanta participación tienen los jueces. Pero en el proceso de conocimiento ordinario, donde la declaración la toma un empleado, si el empleado recién está empezando a tomar declaración, por ahí no se da cuenta, por ahí el abogado de la contraparte no se da cuenta y pasa. Y si pasa, pasa. A la hora de sentenciar, el juez va a tomar como cierta, después evaluará si él considera que es... A ver, que el testigo diga que sí, no necesariamente compromete la resolución del juez. Después veremos si apelamos y si apelamos la Cámara qué considera con relación a esa declaración testimonial. Pero si el juez considera que esa declaración testimonial no le es suficiente, como yo les hacía el ejemplo con la causa laboral, podría no tenerla en cuenta, aunque el testigo haya hecho todo que sí. ¿Sí? Si bien no tenemos prueba tasada, no es que la testimonial vale más que la informativa y la informativa vale más que la pericial, el juez puede apartarse de cualquier medio de prueba. ¿Sí? Porque él hace su evaluación. Ahora, si se aparta, va a tener que fundamentar por qué se aparta. ¿Sí? Va a tener que decir, me aparto por tal cosa. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Cuando, en este ejemplo de que te puedes oponer cuando la pregunta tiene muchos hechos, ¿se puede en todos los procesos o cada proceso tiene su manera de serlos? La forma de confeccionar el interrogatorio, que es como se llama el listado de preguntas sobre las que van a declarar los testigos, o la forma de confeccionar el pliego de absolución de posiciones, que es la forma en la que declaran las partes, con la prueba confesional, está determinada por el código. El código dice que cada pregunta del interrogatorio debe contener un solo hecho. No es caprichoso, no es de práctica, lo dice el código, ¿sí? Cada posición, no pregunta, posición de la absolución de posiciones, debe ser redactada en afirmativo. ¿Sí? Lo dice el código. ¿Estamos? Lo van a ver más profundamente en la práctica. Nosotros tenemos que tener el conocimiento del concepto de las pruebas. ¿Sí? ¿Estamos con la prueba testimonial? Claramente tengan en cuenta que, de acuerdo al tipo de proceso, se van a permitir determinada cantidad de testigos, que tenemos la posibilidad de designar testigos supletorios, que el código prevé, además, eso lo van a estudiar ustedes para que no perdamos tiempo, que el código además prevé que se puede ampliar el número de testigos si hubiera mayor cantidad de personas dentro de una misma parte. Si hubiera muchos actores, se podría evaluar la posibilidad de ampliar la cantidad de testigos. Eso debe resolverlo el juez. En los procesos civiles y comerciales, que no fueran procesos de justicia 2020, se va a fijar una audiencia principal y una audiencia supletoria para la declaración de los testigos. En los procesos de justicia 2020, los testigos declaran en la audiencia de vista de causa exactamente igual que en los procesos laborales. ¿Sí? En los procesos contenciosos administrativos, los testigos declaran previamente, ¿sí?, como en los procedimientos ordinarios de conocimiento. Los testigos son de la parte hasta el momento que se sientan a declarar. A partir de que se sientan a declarar, los testigos son de la causa. Con lo cual pueden realizar preguntas las partes y el juez. ¿Sí? Ambas partes pueden realizar preguntas a un testigo ofrecido solo por una. ¿Estamos? ¿Sí? Avanzamos con los medios probatorios. Luego de la prueba testimonial, no necesitan seguir el orden, no hay problema con eso. Tenemos la prueba de absolución de posiciones, o confesional, la pueden encontrar en los textos de las dos maneras. Esta prueba de absolución de posiciones o confesional
tiene que ver con la declaración en la causa de las partes. Presta declaración mediante la absolución de posiciones la parte actora y la demandada, en el caso de la persona jurídica el representante legal, en el caso de la persona jurídica dentro de los 5 días de notificada la citación a prestar absolución de posiciones debe determinarse quién va a absolver por la persona jurídica, ¿sí? En el caso de la persona humana, la absolución es personal, no puede suplirla a su representante, ¿sí? Y a diferencia de la prueba testimonial, en la absolución de posiciones no hay obligación de decir verdad. El absolvente podría negar un hecho real y no tendría ninguna consecuencia jurídica, ¿sí? Lo importante de la absolución de posiciones y lo importante de presentar, ¿sí? Presentar con anticipación que prevé el código por escrito la absolución, las preguntas de la absolución, que en el caso de encontrarse debidamente citado el absolvente y no presentarse a declarar, ¿sí? A prestar su declaración como absolvente, se van a tener por ciertas todas las posiciones que integren, ¿sí? Ese pliego. Fíjense la gravedad de estar debidamente notificado y no presentarse a declarar. Se va a tomar como absolución en rebeldía en el caso de que el absolvente estuviera debidamente notificado y no se presentara. Desde mi punto de vista es de la única forma que esta prueba tiene sentido. La absolución de posiciones en general es una prueba que cuando el absolvente va, se desiste. Porque no tiene mucho sentido que alguien se siente si no va a declarar contra sí mismo, ¿sí? No tiene obligación de decir verdad, muy probablemente no declare contra sí mismo. ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta eso, que es importante redactar el pliego. En el procedimiento laboral, a diferencia del civil y comercial, el pliego debe acompañarse con la demanda o con la contestación. Si no acompañamos el pliego de absolución de posiciones al ofrecer la prueba, ¿sí? Se tiene por no ofrecida. ¿Está claro? Solo en el proceso laboral, el pliego de absolución de posiciones debe ser acompañado con el ofrecimiento de la prueba. ¿Sí? Y no puede realizarse in voce, como podría hacerse en el procedimiento civil y comercial, ¿sí? Y de hecho, si voy a pedir la declaración de rebeldía y no acompaña el pliego, tampoco procede, ¿sí? Diferencia fundamental entre el proceso laboral y el proceso civil y comercial. El pliego de absolución de posiciones debe acompañarse con la demanda, contestación o reconvención. Si no, esa prueba ofrecida está incompleta y se tiene por no presentada, ¿sí? Solo en el proceso laboral. En el proceso civil y comercial, en el proceso contencioso administrativo, la prueba de absolución de posiciones, el pliego se va a acompañar horas antes de fijada la audiencia, ¿sí? E incluso puede realizarse in voce, oralmente, ¿sí? Lo que no va a poder pedirse la rebeldía si no acompaña el pliego. La absolución de posiciones, las posiciones, como se llaman a cada una de las preguntas, si bien la formalidad dice para que jure el absolvente como es cierto, ¿sí? El testigo presta juramento al principio. Y la forma de realizar las preguntas, hay un formulismo que dice para que diga el testigo si sabe y le consta. Finalmente le vamos a preguntar al testigo cómo le consta todo eso. En el caso del absolvente, solo es una formalidad porque no hay obligación de decir verdad. Le vamos a preguntar para que jure el absolvente como es cierto. Y siempre en positivo, en afirmativo. Para que jure como es cierto que llovía. No puedo preguntarle para que jure como es cierto que no llovía. Tengo que idear la pregunta de manera tal que esté redactada en positivo. ¿Sí? Si la pregunta está mal redactada,
cualquiera de las partes podría oponerse y pedir la reformulación. ¿Sí? Cualquiera de las partes puede pedir la reformulación de la pregunta si la pregunta estuviera mal formulada. ¿Sí? Se opone y solicita la reformulación de la pregunta. ¿Estamos? Incluso podría pedir, a ver, tanto para la declaración testimonial como para la absolución de posiciones podrían no estar los abogados presentes, no es necesario. El juez tiene la obligación de tomarlas de todas maneras. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? No es necesario que estén presentes. Pero, en el caso de el control de la prueba, es necesaria la presencia del abogado para controlar la prueba que no esté mal formulada, que el testigo conteste lo que corresponde, que la formulación de la absolución de posiciones esté bien hecha. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Hasta Sí, acá sí. Acuérdense que la absolución o confesional tiene que ver con la declaración que prestan las partes, actor o demandada en la causa. Vamos a la prueba informativa. ¿Qué es la prueba informativa? Es el pedido de información que se hace a terceros ajenos en el proceso. Esos terceros ajenos en el proceso pueden ser entidades públicas o privadas a los que se les requiere información, que tienen un plazo previsto por el código para contestar, que no pueden negarse a contestar, incluso el juez, si no cumplieran con la carga, podría aplicarles los que se llaman astraintes, que es una sanción combinatoria pecuniaria, ¿sí?, por los días de retraso. El código es bastante riguroso en el tema de que, además, como la carga de confeccionar los oficios es de la parte, prevé un plazo en el que, una vez proveída la prueba por el juez, esos oficios tienen que ser confeccionados, si no considera que esa prueba se pierde, ¿sí? Esto tiene que ver más con el rigorismo de cada juez en aplicar esta norma del código, pero la contraria podría solicitar la aplicación y el juez no podría apartarse, ¿sí? Hoy por hoy, en la práctica, la mayoría de las reparticiones, tanto públicas como privadas, cuentan con lo que se llama domicilio electrónico, a donde podemos remitir los oficios sin necesidad de emitirlos en formato papel. Cuando los oficios se omitían en formato papel, se dejaban al confronte del juzgado para que el juzgado controlara que coincidiera la prueba ofrecida con la acompañada. En triplicado, una copia se anexaba al expediente en formato papel y dos retiraba la parte que había dejado confronte ese oficio, firmado por ella o por el juez de acuerdo al tipo de oficio que estuviéramos haciendo referencia. De esas dos copias, una copia se le entregaba a la institución pública o privada oficiada y la otra, recibida por esa institución pública o privada, quedaba en poder del abogado y el abogado la acompañaba al juez. ¿Para qué? Para acreditar que había diligenciado ese oficio, ¿sí?, y que había cumplido con los plazos procesales. Desde ese momento se comenzaban a contar los plazos que tenía la institución pública o privada para dar respuesta a esa prueba informativa. ¿Sí? Seguido de la prueba informativa, ¿hasta acá alguna pregunta de la prueba informativa? Lo vemos someramente porque es lo que tiene que ver con esta materia. ¿Sí? Tenemos la prueba pericial. ¿Y en qué consiste la prueba pericial? La prueba pericial consiste básicamente en la intervención de un experto sobre una ciencia que el juez no está obligado a conocer. ¿Sí? Es un auxiliar del juez. Este auxiliar del juez tiene que cumplir con un curso previo para que se lo habilite al carácter de perito. Debe inscribirse en la lista oficial del órgano de contralor que funciona en la Cámara de Apelaciones. De esa lista oficial se sortea
un experto de acuerdo a la especialidad ofrecida por la parte. Ese experto debe aceptar el cargo en el expediente. Tiene la posibilidad de pedir un anticipo para gastos. En el único caso que el anticipo para gastos no procede es en el caso de los procesos laborales, donde la prueba es ofrecida por la actora. En el resto, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, no rige el beneficio de litigar sin gastos para evitar el pago del anticipo. Aceptado el cargo, hoy por hoy en la práctica los juzgados están previendo un plazo máximo para la presentación de las pericias, porque a veces los peritos son medios remolones. La parte tiene que determinar cuáles son los puntos de pericia que va a contestar ese experto. Puede pedir explicaciones o impugnar la pericia. Pedir explicaciones puede pedir el juez si algún concepto no quedara claro o fuera oscuro. Y la impugnación de la pericia solo la puede realizar la parte cuando esa pericia no cumpliera con las pautas fijadas en la causa. ¿Sí? El experto tiene la obligación de presentar un informe en las actuaciones, ¿sí? Y en el proceso de justicia 2020 además se le requiere a los peritos que estén presentes en las audiencias de vista de causa. ¿Para qué? Para aclarar algún concepto que pudiera resultarle importante al juez y que no estuviera plasmado en la presentación de la pericia por escrito. ¿Sí? Quienes fijan los puntos de pericia son las partes. ¿Sí? Y el experto se tiene que remitir a los puntos de pericia ofrecidos por las partes. La sentencia no puede estar, por ejemplo, en los procesos laborales no se puede fijar vista de causa hasta tanto no estén producida la prueba pericial. ¿Sí? No es un detalle menor. Si no está producida la prueba pericial, no se puede fijar audiencia de vista de causa. Y ustedes dirán, bueno, eso es eterno. El perito no presenta la pericia, la parte no insta la prueba. A ver, si el perito no presenta la pericia dentro del plazo fijado por el juez, le podemos pedir la remoción. ¿Sí? Si el perito no contesta la impugnación de la pericia, también le puedo pedir la remoción. ¿En qué consiste la remoción? Se lo saca al perito de la lista oficial y se sortea un nuevo experto. ¿Sí? Si nosotros vemos que el perito no cumple con la tarea encomendada, podemos solicitarle la remoción. Dos cuestiones serias. ¿Sí? Si la parte no abona el anticipo para gastos dentro del plazo fijado por el juez, o las partes no instan la prueba pericial, la producción de la prueba pericial, que es la contestación por parte del perito de los puntos de pericia, ¿sí? La contraria puede solicitarle la caducidad de la prueba y la pérdida del derecho a su producción. ¿Sí? E incluso, si por ejemplo la pericial se debe realizar sobre documental de la contraria, ¿sí? Y la contraria no le acompaña al perito esa documentación, por ejemplo, en el proceso laboral, la 11.653, la Ley de Procedimiento Laboral, prevé en el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Laboral que en el caso de que la parte no acompañara la prueba documental para realizar la pericia, se va a tomar como una presunción en su contra. ¿Sí? Presunción. No se le va a decir que tiene razón lo que dice la contraria. Es una presunción. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es cumplir con todos los pasos de la prueba pericial. ¿Sí? Ofrecerla, ofrecer los puntos de pericia, intimar al perito para que acepte el cargo, pagar el anticipo si correspondiere, controlar que el perito presente la pericia en tiempo y forma, en el caso de que el perito no presente la pericia, intimarlo para que la presente, y si no la presenta, solicitar la remoción y la designación de un nuevo perito. Todo eso, fíjense, que hace prolongar los plazos de prueba. Plazos que preveíamos que iban a darse en 40 días, plazos que de acuerdo al tipo de proceso podrían darse en 20, seguramente en la práctica se van a prolongar y se van a estirar. ¿Sí? Bien.
Finalmente, dentro de los 6 medios probatorios, nos queda el medio de prueba de reconocimiento judicial, ¿sí? O inspección ocular. Este es el único medio de prueba que tiene como intervención directa el juez. Cuando yo quiero que el juez mire, vea algo relacionado con la causa, que vaya a ver una determinada construcción, que vea una página de internet, el juez puede prever realizarlo de manera directa, él, o en su caso puede designar a un funcionario del juzgado para que supla su presencia y realicen la inspección ocular en su nombre. ¿Sí? A todos los medios de prueba las contrarias pueden oponerse y va a ser el juez quien resuelva la oposición. El auto de apertura a prueba es inapelable, ¿sí? Lo único que puede es oponerse al auto de apertura a prueba si no estuvieran dadas las condiciones procesales para la apertura. Lo que resulta apelable es el auto que declara la cuestión de puro derecho, pero el auto de apertura a prueba es inapelable. Es una de las resoluciones inapelables. Por supuesto que priorizamos la amplitud probatoria del proceso de conocimiento. Una vez que las partes están incorporadas al proceso, son del proceso, de las pruebas, perdón, no las pruebas son del proceso y no de las partes. Las partes no podrían desistir de la prueba incorporada por el principio de preclusión procesal, de adquisición procesal también. Sí podrían desistir en cualquier momento del proceso antes de su producción. ¿Sí? En el proceso de conocimiento ordinario, la prueba se va a producir en cuadernos de prueba, va a tener cada parte su cuaderno de prueba, la actora, la demandada, la tercera citada en garantía, van a tener su propio cuaderno de prueba y su prueba se va a producir ahí. Antes del dictado de la sentencia, en los procesos de conocimiento, ¿sí? Se va a determinar lo que se llama vencimiento de término probatorio, cuando pasa el tiempo. Una vez que se determina el vencimiento de término probatorio, se hace el certificado de prueba, siempre estamos hablando de los procedimientos de conocimiento ordinario. En el certificado de prueba se detalla la prueba acompañada, la prueba ofrecida, la prueba proveída y la prueba producida o pendiente de producción. ¿Sí? Al tiempo de dictar sentencia, toda la prueba tiene que estar producida o desistida. No puede haber prueba pendiente de producción. ¿Sí? Si se constata que al momento de emitir el certificado de término probatorio hubiera prueba pendiente, las partes deberán articular los medios procesales pertinentes o para desistirla, si consideran que no resulta importante para la resolución del conflicto, pedir su declaración de negligencia de la contraria, si esa parte no hubiera sido producida en tiempo y forma, o instarla, ¿sí?, previo al llamado de autos para sentencia. Una vez que el certificado de término probatorio se encuentra completo con toda la prueba producida o desistida o declarada negligente, en los procedimientos de conocimiento ordinario y en los procedimientos laborales, que no hay cuaderno de prueba, pero tienen esta misma modalidad, se va a alegar de bien probado. Las partes van a alegar de bien probado. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el alegato de bien probado? Se van a incorporar los cuadernos de prueba principal, por orden, actora, demandada, citada en garantía, van a presentar por escrito, en el proceso civil y comercial, un detalle de qué prueba consideran que justifica los hechos que dan lugar a su pretensión. ¿Sí? La actora va a decir, esta prueba sirve para justificar tal circunstancia. Por supuesto que es su interpretación, ¿sí? Y la demandada va a hacer lo propio y, seguido el plazo, va a hacer lo propio la tercera cita en garantía si lo hubiere. En el caso de los procedimientos laborales, alegar de bien probado se hace de manera oral, salvo que las partes lo pidan expresamente realizar de manera escrita. No suele ocurrir. Se pueden desistir de los alegatos en el proceso laboral también.
Y una vez que esté concluida la etapa de los alegatos, se van a llamar autos para sentencia y el juez, respetando los plazos del Código Procesal y de la Ley de Procedimiento Laboral, va a tener que dictar sentencia. Y esa sentencia va a tener que estar justificada en lo que estuviera incorporado en el expediente. ¿Sí? La valoración de la prueba, que la vamos a ver en la próxima clase, la valoración de la prueba puede ser la prueba valorada de acuerdo a la prueba tasada, ¿sí? O a la prueba de la sana crítica, ¿sí? Lo que utiliza nuestro código es la sana crítica, lo que utiliza la nueva Ley de Procedimiento Laboral es la sana crítica, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, que vimos varios medios de prueba juntos? ¿No? ¿Ninguna duda? Profe, yo, con unos términos Dale. que se me confundieron. El término vencimiento de término probatorio o certificado de término probatorio o prueba, ¿es lo mismo? No, el vencimiento de término probatorio es cuando se agota el plazo que, de acuerdo al tipo de proceso, determinó el juez que tenían las partes para producir la prueba. ¿Es una resolución? ¿Una providencia simple? No, a ver, el vencimiento de término probatorio los piden las partes y el juez va a dictar una providencia donde diga téngase por vencido el término probatorio. ¿Sí? Okay. La Finaliza la etapa probatoria. ¿Sí? Lo que va a haber con ese vencimiento de término probatorio es la confección del certificado de término probatorio, siempre hablando del procedimiento de conocimiento ordinario. El certificado de término probatorio, el código dice que lo tiene que emitirse por secretaría, en la práctica lo emiten las partes, generalmente la actora, que es la que más le interesa, y es el detalle de la prueba dividida entre prueba acompañada, ofrecida, proveída y producida. ¿Sí? Okay. Puede ocurrir que en ese certificado de término probatorio, ¿sí?, el vencimiento tiene que ver con el plazo, el certificado de vencimiento de término probatorio tiene que ver con el detalle de la prueba. Puede ocurrir que hubiera prueba pendiente, que estuviera ofrecida, proveída, pero pendiente de producción. ¿Sí? Una vez que se determina ese certificado de término probatorio, hay que resolver sobre la prueba pendiente. Y la parte va a tener que pedir, de acuerdo al principio dispositivo, desistirla o pedir la declaración de negligencia si se tratará de la contraria. O si la contraria no se dio cuenta, pedir algún medio para proveerla. ¿Sí? Pero no puede haber prueba pendiente sin resolución de desistimiento o negligencia al momento de dictar sentencia. ¿Sí? No puede haber llamado de autos para sentencia si hay prueba pendiente. En el proceso laboral... ¿Cómo? ¿Qué artículos son? ¿Qué artículos son? Pues yo me acuerdo que lo leí por algún lado, pero... Números no ni me... idea. Está bien. Sí, son una base de artículos. No, lo debo tener marcado por acá, pues yo me acuerdo que... Tengan en cuenta, chicos, que en el procedimiento laboral, en la ley 11.653, la prueba informativa puede acompañarse aún fijada la audiencia de vista de causa en el procedimiento laboral. Lo que no puede estar pendiente de producción en el procedimiento laboral es la prueba pericial. La informativa, hasta antes de dictar sentencia, yo la puedo acompañar en cualquier momento. ¿Sí? Aún fijada la audiencia de vista de causa. Pero tiene que estar producida la prueba pericial. ¿Sí? ¿Está entendida la diferencia entre vencimiento de término probatorio y certificado de término probatorio? El vencimiento de término probatorio tiene que ver con el plazo. Se agotó el plazo para aprobar. El certificado de término probatorio es el detalle entre lo que ofrecí, lo que acompañé, lo que el juez dijo que podía producir y lo que efectivamente produje. Yo no hago mi certificado de término probatorio como actora, la demandada hace un solo certificado de término probatorio. En general lo hace la actora, que es la más se supone que es la más colaboradora en el proceso. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No se compliquen mucho con estos temas porque si no, básicamente lo fundamental en esto es que ustedes hagan un cuadrito con la diferencia de la prueba en los diferentes tipos de proceso. Todo lo demás después lo van a ver en la práctica 1, en la práctica 2, ¿sí?
Pero lo importante es la diferencia entre la prueba en cada tipo de proceso, a la hora del examen oral. ¿Sí? ¿Quién quería hacer una prueba relacionada con principios? Que nos sobró un poquito de tiempo y podríamos. Yo, profe, tenía una pregunta que Dale. justo es un poquito relacionada con lo que estaba diciendo recién. Que me había quedado pendiente leer el apunte sobre principios que habían subido al campus y me quedó una duda porque cuando hablan del principio de colaboración, en una de las instituciones que comprende este principio, se menciona lo de las tutelas diferenciadas. Si bien yo venía comprendiendo bien el principio, hay algo que me hizo ruido y claramente no lo termino de entender, que es que en un momento se menciona que hay un incremento de los poderes del juez. Y no entiendo muy bien la diferencia, digamos, entre el principio y lo de las tutelas diferenciadas. Entonces quería preguntar si lo podía explicar bien. Está bien, igual me parece que acabas de complicarle la vida al resto de tus compañeros. Sí, puede ser, perdón. A ver, el principio de colaboración lo que dice es, las partes tienen que colaborar con el proceso. ¿Sí? Y el juez tiene determinadas facultades que le autorizan a pedirle la colaboración a las partes. De hecho, este principio está muy relacionado con un principio que yo les dije que teníamos que pedir expresamente que se aplicara, que es la carga dinámica de las pruebas, ¿sí? Que tienen que ver más que con la realidad con la ficción. Esto de que a veces el código es muy lindo, pero la realidad es que la carga dinámica de la prueba tiene que estar claramente determinada en el proceso. El juez tiene, dentro de sus facultades, que aclarar quién tiene que colaborar y aclarar si va a aplicar la carga dinámica de la prueba. Porque si no, yo como parte no tengo por qué colaborar en lo que le toca probar al otro. ¿Sí? El de colaboración dice, mire, si usted advierte que el otro no está colaborando, sanciónelo. Pero usted le tiene que pedir que colabore. Nadie va a traer a un testigo que diga que el otro tiene razón. ¿Se entiende? Resguardar el proceso, que de eso básicamente habla la tutela, ¿sí? Tiene que ver con esto de que el juez se involucra en la resolución de la causa. Y de ahí, esto novedoso, ¿sí? Que es la carga dinámica de la prueba, que se da mucho en el derecho del consumidor, que es el otro está en mejor posición que yo que probar. El otro está en mejor posición que yo que probar que cumplió con el deber de comunicación o con el deber de información. Ahora, es bastante difícil de aplicar el principio de la carga dinámica si el juez no dice, mire, venga usted a probarme lo que él quiere probar, porque está en mejor posición. ¿Sí? ¿Se entiende? No se compliquen con mucho más, porque ya tienen bastante que estudiar como para profundizarlo de esa manera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ah, está bien. Pensé que me lo ibas a decir. ¿Alguien tiene alguna otra duda en general, aunque no sea de esto? Vienen clases importantes, que son las de modos anormales de determinación del proceso, ¿sí? Yo les sugiero que estén porque no recuerdo si hay apuntes en el campus. Se pregunta mucho en el examen relacionado con eso, ¿sí? Así que es importante que podamos hacer un ida y vuelta con esos temas. ¿Está? No sé. ¿Ninguna pregunta? Sí. El lunes hay clases, ¿no? Sí. Ah, no, porque como es... No, espérame que el lunes es 8. No, 7, pero lo habían hecho puente, entonces pregunto por las dudas. Sí, nos queda, miren, yo voy a dar clases igual. Si no podemos usar el Zoom de la facultad, porque no vamos a llegar si no. Si no podemos usar el Zoom de la facultad, voy a intentar organizar una clase porque nos quedan modos anormales de determinación del proceso, que es un tema importante, y me parece que el otro, el 15 es el examen. ¿Alguien me confirma cuándo es el examen? Habían dicho 14 y 15. Por eso, que es el lunes siguiente. ¿Sí? Y bueno, ¿Cómo se van a organizar en eso, profe? ¿Cómo? A ver, ¿quién rinde el 14 y quién el 15? No sé. ¿Es por lista? No Sí. lo sé. Okay. Todavía no está determinado eso. No. Pero algún día vamos a tener una clase más nosotros, porque si no, no llegamos. ¿Sí? ¿Qué nos queda? ¿Una sola? No, nos queda una, no nos queda ninguna en realidad, porque el lunes que viene es feriado. Así que yo voy a hablar, o si terminaron sus temas el doctor Verde y la doctora Villegas,
darle clases alguno de esos días o yo les voy a llegar el día que tengamos clases, ¿sí? Si no podemos con el Zoom frontal, lo haremos con un Zoom individual. Vendrá el que viene y después si no la escucharán grabada, ¿sí? Porque nos queda... Los martes no tenemos nada, por sí. Bueno, podría ser el martes que viene, no hay ningún problema, yo no tengo problema, el martes tampoco. La doctora Villegas creo que no da clases el viernes. ¿No da? No, me parece que no. Si los chicos me confirman. Sí, había dicho algo, pero no sé si lo confirmó ya. Bueno, Dijo, si no Ella da solamente de 1 hora los martes, ya de 3 a 4, no da la hora y media. Dijo que posiblemente este viernes no iba a poder dar y que íbamos a tener con ella el próximo viernes 11. Bueno, Habría si que ella no confirmar. da, tienen clase conmigo. El Sí. viernes este. El viernes, Es- este viernes. Bien. Ay, sí, tenemos clase, pero yo a las 4 tengo posgrado. Así que por ahí empezamos un ratito antes. Si les parece, empezamos 2:30, de 2:30 a 4. Si no tienen clase, yo después confirmo con la doctora Villegas. Si no tienen clase, empezamos 2:30. ¿Sí? O incluso no tengo problema de empezar a las 2. Bueno, ¿Sí? Pero yo les Bueno, confirmo a los chicos del centro por el campus. Quédense tranquilos. buenísimo. ¿Sí? Dale, buenísimo. Chicos, nos Bueno. vemos el viernes, por ahora el viernes. Bueno, gracias. Adiós. Gracias.